Quiero iniciar la exposición del sermón esta mañana con una pregunta que muchos se están haciendo hoy en nuestro país. Una pregunta que probablemente usted se la ha estado haciendo en estos días. En algún momento o alguien le preguntó, usted se hizo esta pregunta. Usted dirá, ¿cuál es esta pregunta? La pregunta es esta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Hay una violencia terrible en las calles. A pesar de todo el intento absurdo de ocultar la realidad, hay violencia en la calle. Hay robos, hay asaltos, hay asesinatos en nuestro país. Parece como si, como dice la gente en la calle, ¿qué es lo que echaron aquí? Es lo que dice la gente dice, ¿qué pasó? Hay algo que no está bien, hay algo que está ocurriendo. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros podamos hacernos no esa pregunta, no qué está pasando, porque si nos preguntamos qué está pasando, van a surgir muchas respuestas. Y unos van a decir, bueno, está pasando que hay una crisis económica muy grande y la gente está que no sabe qué va a hacer. Otros dirán que no, que es que hay personas que siempre han sido así y que al verse en esta situación que no tienen de dónde sacar, están haciendo este tipo de cosas. Otros le echarán la culpa al gobierno, otros le echarán la culpa a la COVID, que si la COVID tiene a todo el mundo loco. Y vamos a encontrar muchas respuestas a la pregunta de qué es lo que está pasando. Nosotros no queremos saber lo que está pasando, nosotros queremos saber qué pasó. Suena igual, pero no es lo mismo. ¿Qué está pasando? Arroja muchas respuestas. Es como el doctor que tiene un paciente y le dice, bueno, ¿qué está pasando? Hay fiebre, hay tos, hay esto, hay lo otro, pero el doctor necesita entender qué ocurrió. ¿Cuál es la fuente del problema? Porque si él ataca la tos, si él ataca la fiebre, él puede aliviar los síntomas, pero no resuelve el problema, ¿sí o no? El doctor necesita entender qué ocurrió con esa persona, cuál es el verdadero problema, para entender entonces por qué ciertas cosas ocurren. En esta mañana nosotros queremos ir a los relatos del inicio, los relatos de la historia humana, como estamos viendo en este libro de Génesis, para entender qué ocurrió en el pasado, que explica por qué el mundo es como es, que explica por qué hay tanta violencia en el mundo que nosotros conocemos, por qué este mundo es de esta manera. Y los pasajes de hoy nos explican, nos ayudan a entender qué ha ocurrido en el mundo para que el mundo sea como es. La enseñanza de este pasaje la estaremos dejando para el final, así que vamos a exponerlo, vamos a ver la historia y al final vamos a irnos con una enseñanza de este pasaje. La porción de hoy comienza con lo que podríamos llamar un mundo ideal. En Génesis capítulo 2, del versículo 4 hasta el final, hasta el 25 que termina ahí, este capítulo 2, nos encontramos con una narración que nos presenta un mundo que podemos identificar como un mundo ideal. Es como otra narración más. Cuando vimos la semana pasada el capítulo 1 que nos cuenta cómo el mundo fue creado, había unas palabras que se repetían constantemente. ¿Cuáles eran? Y vio Dios, todo era bueno. Dios creó un mundo como bueno, un mundo maravilloso, un mundo excelente, un mundo que funcionaba a la perfección. Cuando iniciamos el capítulo 2, específicamente el versículo 4, tenemos como otra especie de relato, lo cual ha dado lugar a montones de debates de por qué hay este relato, si lo escribió otra persona que no fue Moisés. Nosotros no nos vamos a adentrar en ese tipo de cuestiones en esta mañana, porque lo que vemos en el capítulo 12, a partir del versículo 4, es una narración del relato de la creación, pero enfocado más bien en el ser humano, en la creación del hombre. Hay un énfasis particular aquí en la creación del hombre. Y cuando vemos este relato, nosotros podríamos hacer una pregunta: ¿qué caracteriza a este mundo ideal como Dios lo diseñó en un inicio? Y vemos varias cosas en el pasaje que el pastor Iván nos leía. Lo primero es que la tierra era como buena, ¿verdad? Una tierra buena. Del versículo 8 al 14 del capítulo 2, nosotros vemos que Dios plantó un huerto ahí, el huerto del Edén, y vemos que entre las características de este huerto vemos que tenía árboles, que daba todo tipo de fruto delicioso. Pone al hombre en este huerto para que lo cuide, para que lo guarde, y este huerto a su vez iba a ser una fuente de satisfacción para el ser humano. Así que vemos en primer lugar
que en este mundo ideal que Dios creó, el hombre y su mundo pues tienen una buena relación. El mundo creado, la creación, este jardín, pues daba placer al hombre. Para aquellos que en el mundo que dicen no, que Dios es un aguafiesta, que Dios no quiere que el hombre sea feliz. Bueno, Dios sí quiere que el ser humano sea feliz. Nos creó para experimentar deleite, nos creó para que este mundo nos produciera o nos diera deleite y a su vez nosotros cuidáramos este mundo. El trabajo no es una maldición como vemos aquí al inicio. Ya Dios le dijo a Adán, cultiva ese huerto, cuida ese huerto antes de que el pecado entrara en el mundo. Así que vemos que es un mundo ideal porque el hombre y su mundo creado están en una buena relación y puede disfrutar de este mundo creado con total libertad. Vemos además que entre el hombre y Dios también hay una buena relación. Dios se pasea en el huerto, Dios se comunica con el hombre se comunica con Dios sin ningún problema. Es algo que vemos también en esta primera parte. Vemos que en este mundo ideal también hay reglas. En los versículos 15 al 17 del capítulo 2, Dios le da un mandamiento al hombre. Dios le dice, tú puedes disfrutar de todo lo que hay aquí. Tú puedes comer de todo lo que hay aquí. Pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal, tú no puedes comer. Porque el día que comas de ese árbol, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Un mundo ideal no funciona sin reglas. Un mundo ideal no funciona con anarquía. En este mundo ideal que Dios creó, el hombre tenía también su palabra dándole límites. Y lo interesante que vemos en este relato es que los mandamientos de Dios, la instrucción que Dios le da a Adán, no es para limitarle su dicha, no es para limitarle su felicidad, es para preservarla. Disfruta de todo, Adán, pero no comas de esto, Adán, porque cuando tú lo hagas, ahí acabó la dicha, ahí acabó la satisfacción, ahí acabó tu felicidad, porque ciertamente morirás. Los mandamientos de Dios, como dice David en el Salmo 119, nos alegran el corazón. No son para hacernos la vida difícil o amargada, es para hacernos la vida feliz. Es para preservarnos en la bendición de Dios. Son como las vallas que nos guardan y nos cuidan dentro, nos mantienen dentro de la bendición de Dios. En este mundo ideal solo había una cosa que no era buena. Y lo dice el versículo 18. No es bueno para el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Pero eso también lo soluciona Dios. Dios crea a la mujer, como vemos en el relato, hace caer a Adán en este sueño profundo, saca la costilla, toda esa historia que nosotros conocemos, crea a la mujer, la atrae a Adán y de esta manera Dios forma este primer núcleo, esta primera institución humana que es la familia, formada por un hombre y una mujer que se complementan, que son el uno para el otro, porque juntos, como nosotros creemos, pues no batallan entre sí, sino que se complementan para llevar a cabo la tarea de cuidar y de regir en este mundo. Este primer relato termina con una nota interesante. Dice que estaban ambos desnudos, versículo 25, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, todo el relato nos pinta un panorama bello, un panorama hermoso, de un mundo lindo, de un mundo donde el hombre disfrutaba de plenitud, de donde el hombre disfrutaba de placer, de donde el hombre tenía una buena relación con Dios, de donde el hombre tenía buena relación con su mundo, donde el hombre y la mujer no vivían enemistados y fajados entre quién sería el superior entre ellos, sino que juntos estaban unidos en la tarea de cuidar ese mundo de Dios. Ese es el mundo creado por Dios, ese mundo ideal que nosotros vemos en esta primera parte. Y esto no solamente es un relato y no solamente una historia para entender el mundo, sino que viene a ser también un modelo de cómo deberían funcionar las cosas. ¿Por qué lo sabemos? Porque el propio apóstol Pablo, cuando quiere dar enseñanzas del matrimonio, de los roles, ¿a dónde acude él? Al inicio, a cómo Dios creó, a cómo Dios diseñó las cosas. En estos días, alguien me regaló un artefacto, un accesorio, y cuando lo puso en mis manos, empecé a mover para aquí, para allá, y tuvieron que quitármelo rápido de las manos, y él me dijo, espera un momento, no es así, no funciona así, lo vas a romper.
tienes que desenroscar por aquí, tienes que desenroscar por acá, tienes que poner acá. Él tuvo que explicarme cómo funcionaba el accesorio porque yo lo hubiese usado, pero probablemente lo hubiese usado muy mal, hubiese terminado rompiéndolo. Bueno, Dios acá nos está en su palabra diciendo, este es el mundo que yo creé y quiero explicarte cómo funciona. No lo uses a tu conveniencia, no lo uses a tu manera, no violes la manera en que ha sido creado. Este es el modelo, funciona así. El creador de todas las cosas nos ha dado un relato para que nosotros entendamos cómo funciona el mundo y cómo nosotros como creyentes deberíamos ver este mundo y deberíamos anhelar que fuese este mundo. Hay varias cosas que podemos aprender. Primero, nuestra responsabilidad para con el mundo que Dios creó. Nosotros tenemos una responsabilidad para con este mundo. Eso se refleja en las personas que no creen en Dios, en cómo hacen proyectos y demás, porque esa conciencia de alguna manera está en el hombre de cuidado. Y vemos todos estos proyectos de cuidado del medio ambiente, del mundo, que el hombre, aún sin conocer a Dios, trata de llevar a cabo. Pero eso es parte de nuestro llamado. Este mundo ha sido puesto al cuidado nuestro. Y es parte de nuestra responsabilidad cuidarlo. De ahí la importancia del trabajo. Miren, el trabajo no es solamente para que nos dé el dinero que necesitamos para vivir. El trabajo es un deber y una responsabilidad. Usted puede tener familia del extranjero que le ponga en el bolsillo todos los meses lo que usted necesita y más para vivir. Y aún así, usted debe trabajar. Porque el trabajo no es solamente para tener dinero para comer o para vestirse. El trabajo es una responsabilidad nuestra para con este mundo. Esa persona que barre las calles está cuidando de alguna manera este mundo. Aquel que trabaja en un hospital y cuida y sana y trabaja para aliviar enfermedades. Todos los que hacemos de alguna manera u otra, el trabajo cualquiera que sea, honra de alguna manera a Dios. Nosotros trabajamos, servimos a las personas, servimos a nuestro prójimo, ayudamos a nuestro prójimo. Cuando Pablo habla de los hermanos, de aquellos que se habían convertido y que no vivían del trabajo y demás, ¿qué les dice? Ahora trabajen para que tengan con qué ayudar a los demás también. O sea, no es solamente el llevar dinero a nuestro bolsillo, es una responsabilidad nuestra para con este mundo también, como creyentes. Aprendemos de este pasaje además cómo debe funcionar el hogar. Dios nos ha dado un modelo de cómo funciona el hogar. Nos dice que la familia está constituida por un hombre y una mujer. Eso está más que claro para nosotros, hombre y mujer. Nos enseña además que en esta relación o en este hogar nadie es superior a nadie, aunque sí hay roles. Ambos se complementan. Algo que nosotros desde aquí del inicio del relato bíblico podemos aprender y podemos entender. No tenemos que estar todo el tiempo mujeres buscando las faltas del hombre y hombres buscando las faltas de la mujer, porque obviamente las faltas del hombre las complementa la mujer y la falta de la mujer la complementa el hombre, y deberíamos entender que eso es parte del diseño de Dios para que nos complementemos, porque de lo contrario no funcionaría o no sería como Dios quiere. Debemos entender que desde el relato de la creación Dios ha establecido roles donde el hombre es la cabeza. Pastor, ¿dónde dice eso ahí? En todo el relato, hermano. Adán es creado primero. A Adán se le da autoridad para nombrar a todos los animales, ¿sí o no? E incluso el nombre de Eva. A Adán se le da el mandamiento de no comer del árbol antes de la creación de Eva, aquí en esta porción. ¿Quién le enseñó a Eva que no debía comer del árbol? ¿Adán? ¿Por qué? Porque es el líder espiritual de su casa. Era responsable de enseñar lo que Dios había dado. Era responsable de decirle a su esposa, esto es lo que Dios nos enseñó, esto es lo que hay que hacer. Y más adelante veremos que es Él el responsable de las consecuencias de lo que trajo el pecado posteriormente. Vemos también que en este modelo de familia, hombre y mujer se separan para formar un nuevo hogar. O sea, que Nené ya no está lloriqueando en las faldas de mamá. Nené tiene un nuevo hogar ahora y tiene que ser responsable por su hogar. Nené no puede depender que mamá y papá le van a solucionar todos sus problemas. Nené no puede esperar encontrar en su mujer a mamá otra vez. Nené tiene que formar un nuevo hogar. Y mamá y papá tienen que entender que Nené tiene que formar un nuevo hogar. ¿Que no lo va a hacer perfecto? Claro que no, mamá y tampoco lo hicieron perfecto.
¿Que van a cometer errores? Claro que lo van a hacer. Mamá y papá también los cometieron. Pero mamá y papá no pueden ser un estorbo a que Nené forme su nuevo hogar. Tiene que respetar ese hogar y tiene que, como creyente, si mamá y papá es creyente, ayudar y fomentar a que sus hijos, su hija o su hijo, forme su nuevo hogar y sea responsable por su nuevo hogar. Y eso es algo que tenemos nosotros que aprender. De ambas cosas, porque de ambas cosas siempre hay problemas. Están aquellos que se casan y no quieren salir de la falda de los padres, y están aquellos padres que no quieren soltar a los hijos. Y ambos tienen que entender que en el modelo de Dios es así como funcionan las cosas. Y es así como deben ser. Pero lo más importante, yo creo, de este mundo ideal que vemos aquí en el capítulo 2 es la relación del hombre con Dios. Una relación, como diríamos, sobre ruedas. Dios teniendo comunión, o el hombre teniendo comunión con Dios, siendo cuidado por Dios a través de su palabra, de sus mandamientos, de sus enseñanzas, siendo guiado y disfrutando de la bendición de Dios allí en este huerto del Edén. Eso es lo que tenemos nosotros en este mundo. De manera que esta primera parte nos ayuda a entender muchas cosas. Nos ayuda a entender por qué hay tanta insatisfacción en el mundo. ¿Por qué los seres humanos viven con tanta insatisfacción? Aunque las novelas, aunque la televisión nos pinte otra cosa diferente, sabemos por experiencia que el mundo no es como en realidad nos los pintan en las novelas. Que el ser humano sufre insatisfacción. Que las familias son campos de batalla cuando deberían ser lugares de reposo y de paz. Donde muchas veces una de las partes o ambas permanecen más tiempo huyendo de la casa que estando dentro de la casa. Porque haya más paz fuera de la casa que dentro del hogar. Entendemos por qué podríamos llegar a tenerlo todo y aún así seguir sintiéndonos insatisfechos. Porque en este modelo entendemos cómo fuimos creados. Fuimos creados para tener relación con Dios. Fuimos creados para tener amistad con el Creador. Fuimos creados para estar sujetos a sus leyes y sus mandamientos y vivir bajo esos preceptos. Y cuando todo esto falla, tenemos un mundo donde la insatisfacción es el pan de cada día. Y quiero hacer una pregunta bien importante y estoy seguro que muchos pensarán, no la respondan porque muchos van a pensar sí, sí, sí. La pregunta es, ¿crees que el ser humano quisiera un mundo ideal como este? Muchos van a pensar, sí, claro, ¿quién no quisiera un mundo así? Pero la respuesta es no. El ser humano no quiere un mundo así. El ser humano no quiere vivir en un mundo donde Dios es el que rige, donde los mandamientos y las ordenanzas de Dios son lo que guían nuestra vida. El ser humano no quiere vivir bajo esas leyes. El ser humano no quiere vivir ante el hecho de dar cuentas a un Dios soberano, a un Dios poderoso. El ser humano no quiere esto. Y en el capítulo 3, y es lo segundo que vamos a ver en el sermón esta mañana, vemos entonces que es el pecado del hombre la causa de que nuestro mundo esté mal. El pecado del hombre es la causa de que nuestro mundo esté mal, esté roto, esté quebrado, esté afectado, como queramos llamarle. Génesis 3 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Sin Génesis 3 no entenderíamos nada, no entenderíamos por qué se necesita un Salvador, no entenderíamos absolutamente nada del relato posteriormente. Tenemos además una de las promesas más importantes de todas las Escrituras. ¿Cómo comienza este capítulo 3? Comienza con un personaje, la serpiente, astuta. Y muchos estarán preguntando que, bueno, es que la serpiente Satanás la poseyó o fue que se transformó en serpiente. Yo no le voy a decir nada de eso. En los días de la semana donde se reúnen los grupos pequeños pueden discutir si la serpiente fue Satanás que se transformó en serpiente o si poseyó a la serpiente. Eso lo pueden debatir en ese tiempo. Tenemos un personaje que es identificado como la serpiente, que es descrito como un ser astuto. Y en Apocalipsis 12, 9, 22 nosotros tenemos que esta serpiente antigua es identificada con Satanás. A Satanás se le llama la serpiente antigua, este ser espiritual de maldad, este ángel caído que arrastró tras de sí un número de seres espirituales que se rebelaron contra Dios y que conforman estas huestes espirituales de maldad de las cuales nosotros como creyentes conocemos que existen en el mundo hoy,
que combaten y que luchan constantemente contra el pueblo de Dios. Bueno, este ser, este Satanás, pues tiene el primer encuentro con el ser humano y aquí tenemos el primer relato de la primera batalla espiritual en el mundo. La primera batalla espiritual del hombre con el adversario. Y es muy diferente a las batallas espirituales que vemos hoy en día por ahí. Y vale la pena que nosotros veamos cómo funciona esta lucha espiritual para que entendamos realmente que el diablo no se le vence reprendiéndolo, ni ofendiéndolo, ni ninguna de esas cosas, porque estamos ante un ser que para empezar es superior. ¿Ok? El diablo no es como el vecino con el que tú puedes discutir y decirle 4 cosas y se va a molestar. No funciona así, hermano. La guerra espiritual es más simple, pero a la vez más compleja y más profunda que eso. Es una batalla por la verdad. La lucha espiritual que enfrenta todo ser humano y que enfrentamos nosotros como creyentes es una batalla por la verdad. Satanás se enfrenta a la mujer y lo único que él hace es distorsionarle la verdad en su propia cara. Miren todas las cosas que ocurren en esta batalla. 1. Satanás tuerce la palabra de Dios. Con que Dios le dijo, versículo 1, no coman de todo el árbol del huerto. Eso es falso. Dios le dijo, come de todos los árboles del huerto. Solamente no comas de este. No, pero Satanás viene y dice, Dios dijo, no comas de ninguno. Esa es la manera en que Satanás obra, torciendo la verdad. Diciendo algo que parece, infundiendo algo que suena a lo que se dijo, pero no es lo que se dijo. Con que Dios dijo, no comas de todo árbol. Eva responde y le dice, sí podemos comer de todo árbol, solamente que de este árbol no lo comeremos ni lo tocaremos. Ya Eva estaba añadiendo un poquito más, ni siquiera lo tocaremos. Satanás tuerce la palabra, minimiza las consecuencias. Oye, no van a morir nada. Y no solo eso, sino que además ataca el carácter de Dios cuando dice, lo que pasa es que sabe Dios que cuando ustedes coman, van a ser como Él, se les van a abrir los ojos. Dios los tiene engañados. Dios no quiere darle todo lo bueno que ustedes pueden disfrutar. Ustedes pueden llegar a ser más que eso. Ustedes pueden llegar a ser igual que Dios. Están limitando su potencial. Pueden ser superiores. Pueden tener todo el poder de Dios. Hermanos, la lucha fue, es y será hasta que Cristo venga la misma lucha. Todos los días de la vida de un ser humano se está enfrentando a 2 voces en este mundo, la voz de Dios o la voz del diablo. Y créanme, hoy en día la voz del diablo no la vas a escuchar a través de una serpiente. La vas a escuchar en cientos y cientos de voces, muchas de las cuales amamos y queremos. Y no quiere decir que las personas que están a nuestro alrededor sean malas o que tengan malas intenciones. Sencillamente que en un mundo de pecado, donde personas no aman a Dios y no conocen a Dios, van a ser constantemente instrumentos para difundir la mentira. Por eso encontramos artículos tan errados como el que salió hace poco en el Granma. Ahí está la voz del diablo, torciendo la verdad, minimizando las consecuencias, atacando el carácter de Dios. Por eso aquellos que quieren vendernos la mentira y introducir en nuestras escuelas la enseñanza de que tú puedes ser lo que quieras ser y si te sientes mujer eres mujer y si te sientes hombre eres hombre, ellos tuercen las escrituras, ¿sí o no? Ellos minimizan las consecuencias, no te hablan de las consecuencias. No te dicen de los montones de niños que sufren trastornos y que sufren depresión hoy por este tipo de cosas. No te dicen que muchos terminan quitándose la vida. No te dicen los problemas médicos que conllevan todo este tipo de prácticas. Todo eso es real y no lo dicen. ¿Por qué? Porque el diablo minimiza las consecuencias. No pasa nada. No va a ocurrir nada.
ellos van a atacar el carácter de Dios, ellos van a hacer creer que nosotros tenemos un Dios que quiere amargarle la vida a la gente y que no quiere que la gente sea feliz. Pero todo es la voz del diablo, la voz de la mentira. La batalla a la que se enfrenta un creyente siempre va a ser una batalla por la verdad. Una batalla por la verdad. Cuando esta batalla es enfrentada aquí en el jardín del Edén, nuestros primeros padres fracasaron en pelear esta batalla. Creyeron la mentira, desearon, codiciaron el árbol, como dice el versículo 6, la mujer lo vio, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo tomó, lo comió, le dio a su esposo que sabía que estaba allí en ese momento, que no hizo nada para detener, que aún cuando quizás no hubiese podido detener a su esposa, pudo haberse negado a comer, pero comió también, y tras de esto trajeron una serie de consecuencias desastrosas para su vida y para el mundo entero. Todo el resto del relato del capítulo 3 nos habla de las consecuencias. Lo primero que vemos es que ellos se esconden. Lo primero que ven es su desnudez. Algo que no habían. ¿Cómo terminó el capítulo 2? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora entienden que hay algo vergonzoso que hasta ese momento no habían podido ver. Ellos entienden, comienzan a sentir vergüenza, comienzan a sentir temor, ya no pueden estar bien con Dios, se esconden de Dios, están ahí o intentan o creen que se escondieron de Dios. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Se esconden de Dios. Comienzan a culparse uno al otro de su desgracia. Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que me diste. Eva, ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Comienzan los conflictos en este primer hogar, en esta primera familia. Dios los juzga. Vemos varios juicios aquí a partir del versículo 14. El primero contra la serpiente, y vendremos un momento ahí. La serpiente es maldecida. Luego en el versículo 16, a la mujer se le dice que sus dolores en las preñeces iban a ser más intensos, que sería doloroso dar a luz. Dice además que su esposo, que debería cuidarla, que debería proveer para su bienestar, ahora trataría de enseñorearse sobre ella y su deseo sería para el esposo, lo cual se entiende que es la idea de que ella trataría de sobreponerse constantemente a la autoridad de su esposo. El hombre se le dice que por cuanto escuchó la voz de su mujer y comió, aun cuando Dios le dijo no comas, la tierra sería maldita por su causa. Ese mundo ideal y perfecto cayó en maldición. Dios le dice que comería con dolor todos los días de su vida, que le iba a producir cardos, que le iba a sufrir, iba a sudar para poder comer hasta el día en que volviera al polvo, porque del polvo había salido. O sea, se cumpliría la sentencia. Dios dijo, morirás. Y Adán y Eva murieron espiritualmente aquel día porque fueron separados de Dios, la relación con Dios terminó, pero un día murieron físicamente también. Finalmente Dios los expulsa del huerto del Edén y cierra temporalmente pues la entrada a este lugar. Estas son las consecuencias. Si sumamos a esto las consecuencias que han traído para el mundo, porque este mundo en que nosotros vivimos hoy es ese mundo maldito. Y la violencia y la maldad que encontramos en este mundo haya su origen en Adán y Eva. Y usted preguntará, pastor, ¿pero qué culpa tengo yo por lo que hizo Adán y Eva? ¿Por qué tengo que cargar yo con la culpa de él? Como dice las Escrituras, ¿por qué Pablo dice que cuando Adán pecó, cuando Adán cayó en pecado en Romanos 5:12, pues todos nosotros pues caímos también en pecado? ¿Por qué se me culpa a mí? ¿Por qué nazco con una pena sobre mi vida que tengo que pagar y que solamente se paga con la muerte? Por dos cosas importantes. Número uno, porque Adán nos estaba representando a todos nosotros. Y si usted hubiese sido Adán, usted hubiese hecho lo mismo. Y número dos, hermano, porque nosotros todos los días hacemos lo mismo. Nosotros todos los días nos enfrentamos a esta lucha como seres humanos y todos los días
hacemos lo mismo. Hemos hecho lo mismo toda la vida. El pecado no es solamente no hagas esto, no hagas aquello. El pecado es más serio que eso. Hay varias cosas en este capítulo 3 que nosotros debemos entender. Lo primero, hablamos de ello hace un rato, y es la importancia que tenemos que darle a las Escrituras, a la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Entendamos, mis hermanos, que la lucha siempre va a ser por la verdad. Por eso, Satanás se ha encargado de minimizar esta verdad. Por eso hay tantas iglesias que no predican la palabra, que hacen cuentos, que hacen historia, que no enseñan la verdad. Por eso tenemos tanta carga, por eso vivimos fajados, por eso tantas personas nos han dado las espaldas. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en que la palabra sea predicada y que otras iglesias crezcan y se formen donde se predique la palabra. Porque cuando se pierde la palabra, se pierde todo. Y Satanás va a hacer todo lo posible porque la palabra no esté en el centro. Porque el centro sean los programas, las actividades, el entretenimiento, pero no la palabra. Porque si no está la palabra, ya él ganó. La palabra de Dios es la que debe reinar, la que debe estar en el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Tenemos que estar agarrados a la palabra siempre y ser como caballos con orejeras cuando de la palabra se trata. En otras cosas de la vida no, pero en cuanto a la palabra de Dios, caballos con orejeras. Esto es azul, lo dijo Dios, es azul. Es rojo, no, que esto, que el otro, no, es rojo. Es la palabra de Dios, autoridad completa. Porque Satanás siempre la va a atacar en todos lados y va a ser muy sutil y nos va a hacer llegar la idea de esto no es malo, aquello no es malo. Muchas veces cuando hemos estado teniendo charlas con personas por poner un ejemplo, y no tiene nada que ver con nada que haya pasado en esta iglesia, un ejemplo hipotético de cosas que en otros momentos de la vida hemos enfrentado. Personas que llegan, pastor, me quiero divorciar. ¿Por qué? No, porque ya no soy feliz y merezco ser feliz. Años y años viendo novelitas donde merece ser feliz, merece ser feliz, merece ser feliz. Y yo no estoy diciendo que no vamos a ver novelitas, pero la mentira se va calando. Y cuando la palabra no es el centro, y cuando la palabra no te dice, oye, es un matrimonio para toda la vida, y cuando no estás anclado en la palabra, claro que al final la mentira merece ser feliz, termina teniendo más peso y terminas pecando y ofendiendo a Dios. Porque creíste la mentira porque el diablo te dijo, oye, con que Dios te dijo que tienes que estar casado con una sola persona para toda la vida, no va a pasar nada. Al contrario, Él lo que no quiere es que tú seas feliz. Notan que los pasos son los mismos siempre, es la misma mentira siempre. Por eso la palabra es central en nuestras vidas. Hermanos, otra de las cosas que encontramos aquí en este capítulo 3 es la seriedad del pecado. El pecado arruinó nuestro mundo. El mundo perfecto de Dios ha sido arruinado por el pecado. Es el pecado la causa de la ruina que vemos y es el pecado lo que lo sigue arruinando. Porque en la medida que los hombres se alejan más de Dios, en la medida que una nación rechaza y combate todo lo que tenga que ver con Dios, obviamente la mentira va a florecer y obviamente la maldad, porque lo que mantiene de alguna manera al hombre entre, digamos, en una vallita para que no suelte toda la maldad que lleva dentro, es precisamente la verdad de Dios. Naciones que rechazan a Dios y que dan la espalda a Dios, obviamente cada día la maldad va a ser peor. No espere que el mundo va a mejorar, no va a mejorar. Este es un mundo sin Dios. El pecado lo ha destruido, el pecado lo destruye. Y nosotros como creyentes tenemos que mirar el pecado con estos ojos. Es malo. Es malo. No es solamente que dijiste una mentira, de Dios no le agrada la mentira, o que hiciste aquello que a Dios no le agrada. Es que el pecado es rebelión contra Dios. Cuando pecamos estamos diciéndole a Dios, yo quiero vivir como yo quiero. Cuando pecamos estamos diciéndole a Dios, yo quiero comer de ese fruto que tú me dijiste que no comiera, que tú, sabio, me dijiste, no lo hagas porque morirás, pero yo quiero comerlo porque creo que tú no tienes la razón, que puedo vivir mejor sin ti, que puedo tener una mejor vida sin tus mandamientos, sin tus enseñanzas, sin que tú me rijas.
quiero ser el dueño de mi vida. Cada pecado en nuestra vida le está diciendo a Dios eso, quiero tener yo el control, puedo ser más feliz sin ti. Esa es la realidad y así tenemos que ver el pecado, así lo tenemos que ver. Hermanos, no nos debe asombrar entonces el mundo en el cual vivimos. Este pasaje nos enseña a verlo así, pero si bien es cierto que el mundo no nos debe asombrar tal y como va, hay algo asombroso en este pasaje y es la gracia de Dios. Dice el versículo 21 que antes de que Adán y Eva fueron expulsados, Dios hizo algo con ellos, los vistió. Ellos habían intentado cubrir su desnudez con hojas de higuera, tratado de cubrirla. Dios sacrificó un animal, confeccionó ropaje para ellos, los vistió. Vemos la gracia de Dios, vemos la compasión de Dios, pero vemos aún mayor esa gracia en el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios en la sentencia a la serpiente anuncia un Salvador. Dios le dice a la serpiente, de esta mujer vendrá un descendiente. Y ese descendiente le morderás el calcañar, lo vas a hacer sufrir, pero él te va a aplastar la cabeza. Él te va a destruir. Toda la historia de la Biblia a partir de ahora es la búsqueda de ese descendiente. Es la esperanza de ese descendiente que se mantiene viva durante todo el relato bíblico. Usted va a ver la llama prendida. ¿Dónde está el descendiente? ¿Se terminará la línea santa de los que buscan a Dios hasta que llegue ese descendiente o llegará ese descendiente? Y no es hasta que llega Cristo que nosotros tenemos el cumplimiento de la promesa. Lucas 3, 23 al 38, en su relato, Lucas traza la genealogía de Cristo ¿hasta dónde? Hasta Adán. Hasta Adán y hasta Dios. Termina diciendo hijo de Dios. Lucas nos hace ver que Cristo es el descendiente de la mujer. Cuando vamos a Hebreos, el autor de Hebreos nos deja claro esta verdad en Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Una de las escenas que más me gustan de la película de la Pasión de Cristo es cuando la serpiente está caminando y le hace ¡paf! La aplasta. Obviamente no es eso lo que ocurrió en la realidad, pero es de alguna manera una muestra visual, una ilustración de lo que ocurrió en la cruz. En la cruz Cristo sufrió la mordida de la serpiente, sí, sufrió por nuestros pecados, cargó el pecado, pero fue a través de esa misma cruz y de ese mismo sufrimiento que Él venció definitivamente al que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, vivimos, aquellos que hemos confiado en Cristo podemos disfrutar de manera parcial, algún día lo disfrutaremos completo, pero de manera parcial comenzamos a disfrutar de las bendiciones del Edén. ¿Cuáles? Paz con Dios. Las bendiciones de vivir en un mundo, aunque esté corrupto, aunque esté afectado, pero vivir bajo los mandamientos de Dios, bajo la instrucción de Dios, de formar familia donde la palabra de Dios sea lo primero, donde el modelo de Dios sea lo primero, de intentar hacer de este mundo un mundo más llevadero hasta que Cristo venga. Disfrutamos de esas bendiciones y sobre todo disfrutamos de la victoria sobre nuestro enemigo. Si tú estás en Cristo, ya tú venciste ya. Si tú estás en Cristo, ya tú estás en aquel que aplastó la cabeza de la serpiente. No tienes que vivir en temor. No tienes que vivir con la pena de la muerte sobre tus hombros. Eres libre. Eres libre. Tienes vida eterna, tienes paz con Dios. Quiero también darte un mensaje a ti que puedas estar en esta mañana o estar viendo este sermón y aún no confías en Cristo. Delante de ti tienes las mismas opciones que Adán y Eva todos los días de tu vida. Adán y Eva tenían los dos árboles. ¿Por qué no comieron del árbol de la vida? ¿Tenían que comer del árbol de la muerte? ¿El árbol que les conduciría a la muerte? ¿Por qué tú sigues comiendo del árbol de la muerte? ¿Por qué si tienes la vida en Cristo Jesús sigues optando por este mundo? Por eso le decía, el hombre no quiere este mundo. No quiere este mundo ideal, quiere su pecado, quiere ser como Dios. Porque ante ti está la vida y la muerte. ¿Cuál vas a escoger?
¿Vas a escoger la vida o vas a repetir el pecado de Adán y de Eva? ¿O vas a continuar probando el fruto que no debes probar? Dios permita que hoy puedas reconocer tus pecados y te puedas arrepentir y puedas venir a Cristo. Esta historia responde a la gran pregunta: ¿qué pasó en el mundo? ¿Por qué nuestro mundo es como es? La respuesta: el pecado. El pecado que hemos heredado, el pecado con el que vivimos, pero también nos muestra que hay esperanza. Ya el Salvador llegó. Ya el descendiente de la mujer vino. Y ya el descendiente es la esperanza para todo aquel que cree. Hermanos, quiero dejarles la enseñanza de este pasaje. Y es la siguiente: Cristo es el descendiente de la mujer que venció al diablo. Nuestra única esperanza en un mundo roto. Hemos respondido a la pregunta: ¿qué pasa en este mundo? Este mundo ha sido afectado por el pecado, pero este pasaje también nos da esperanza. Nos dice que Cristo, como descendiente de esta mujer, venció al diablo y Él es nuestra única esperanza en este mundo roto. Que Él les bendiga.